Vamos a ver este mes, hermanos, pueden relajar sus mascarillas un ratito, vamos a estar quietecitos ahí, los que gusten. Vamos a ver este mes, hermanos, este tema, el poder de su amor, el poder del amor de Dios. Vamos a hablar acerca de este tema. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, conmigo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 5. 5:5 de Romanos. 5:5 de Romanos. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, les dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este mes, el mes de febrero, mucha gente lo relaciona, ¿verdad?, tradicionalmente con el mes del amor, de la amistad. Todas las tiendas están llenas de cositas rojas, de regalitos, de corazoncitos. Todo el mundo se pone medio romántico, ¿verdad?, recordando aquel santo o aquel hombre llamado San Valentín, que en un momento de crisis hace muchos siglos, él se puso a defender a los matrimonios, a los enamorados, que no los dejaban casarse porque se los querían llevar a la guerra a los hombres, y él fue el que se puso a defender ahí a los enamorados y a casarlos aún en contra de, en fin, una historia por ahí, ¿verdad? Y la gente recuerda a ese santo de hace muchos siglos, y se ha dado ya a la tradición de que febrero es el día o el mes del amor, en que se celebra el amor, la amistad, los enamorados, todo esto. Pero mucha gente, hermanos, cuando habla de amor o cuando escuchamos hablar de amor, pensamos en el sentimiento o la emoción que produce el sentirse atraído por otra persona, o el sentimiento que podemos sentir hacia nuestros hijos o por nuestros seres queridos más cercanos. Este es el tipo de amor humano. Todos lo experimentamos de una de otra manera en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Es el tipo de amor que obedece a nuestros sentimientos. Amo a mi esposa, amo a mis hijas, les amo a ustedes, pero es un amor desde un punto de vista humano, es un punto de vista de sentimiento, de emoción. Pero cuando nosotros hablamos de este amor humano, por supuesto que hay compromisos, ¿verdad? Tenemos que cumplir ciertos compromisos, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. El amor conlleva responsabilidades. Cuando hablamos del amor de Dios, no nos referimos a una emoción o a un sentimiento. Y aquí es, hermanos, aquí es donde muchos cristianos fracasan en su relación con Dios, porque no hemos entendido perfectamente cómo opera el amor de Dios. O cuando oímos hablar del amor de Dios, pensamos en un sentimiento o en una emoción como los que sentimos humanamente. Muchos pintores antiguos, ¿verdad?, tradicionales, pintaron cuadros donde el hombre le expresa amor a Dios, pero es un amor como humano, un amor como fraternal, un amor así como de pareja, ¿verdad? Pero no es ese amor al que se refiere la Biblia, hermanos. El amor de Dios tiene que ver mucho más que nuestras emociones humanas. Por eso mucha gente dice: es que Dios te ama tanto que no te va a dejar sufrir. ¿Han escuchado a lo mejor alguna predicación así o alguien que les ha dicho eso? En el Facebook abundan ese tipo de cositas, ¿verdad? Dios te ama tanto que Dios no va a permitir que tú sufras. Ese no es el amor de Dios. Hay gente que dice: si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué tanta gente se está muriendo de hambre? ¿Por qué tanta gente se está peleando y matando en las guerras? Si es que Dios ama tanto al mundo. La gente que no cree en Dios y que cuestiona y que piensa que el amor de Dios es un amor así muy paternal, apapachador, y que solamente está pensando en cómo hacernos pasar la vida más agradable. Pero el amor de Dios no tiene nada que ver con emociones.
No lo podemos entender desde el punto de vista humano. El amor de Dios tiene que ver con el poder de Dios. Un poder tan grande, hermanos, que pudo hacer que nuestro camino, que estaba totalmente torcido, se enderezara y se reconciliara con el plan de Dios. El amor de Dios conlleva poder. Por eso Juan 3:16 empieza diciendo, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Es decir, no fue un amor emocional, sino un amor de tal magnitud que tuvo que estar implícito el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, ese poder creador de Dios, ese poder transformador de Dios, tuvo que estar presente cuando Él derrama su amor sobre nosotros. Así es que el amor de Dios es poder. El amor de Dios es poder. Díganlo sin miedo, el amor de Dios es poder. Ese poder, hermanos, ese poder ha sido capaz de producir un amor que el ser humano no puede entender a menos que el Espíritu Santo se lo dé, como leímos en Romanos 5:5. El poder del amor de Dios no lo podemos entender a menos que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nosotros. ¿Y cómo se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? Teniendo comunión con Dios todos los días, leyendo la palabra de Dios todos los días, desarrollando nuestro amor y esa relación con Dios. El amor de Dios no es un amor romántico, ¿ok? No es, ay Señor, cuánto te amo, cuánto te quiero, y Dios, cuánto me amas y siento que me apapacha. El amor de Dios no es un amor romántico. Yo puedo abrazar a mi esposa, ¿verdad? Y decir, ay, te quiero mucho, te amo, y sentir así que me abrace y nos apapachamos, y bueno, cada quien con la suya, ¿no? Ese es un amor romántico. Puedo amar a mis hijas, ¿verdad? Las puedo abrazar y decirles te quiero mucho. Cada quien puede abrazar a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a su mamá, en fin. Ese es un amor humano, romántico, muy bonito. Pero el amor de Dios tiene que ver, hermanos, con poder. Tiene que ver con la capacidad de hacernos ver la vida de manera totalmente diferente. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no vino a solaparnos, el amor de Dios no vino solamente a acariciarnos, el amor de Dios no está ahí solamente para que nosotros nos sintamos bien, sintamos que alguien nos ama. ¿Por qué? Porque la vida nos maltrató, porque la vida nos fue mal, nadie nos amó, nos rechazaron, en fin, pasaron mil cosas y ahora me dijeron que Dios me ama y ahora yo quiero sustituir el amor humano que no tuve con el amor de Dios. Está bien, Dios te puede amar y Dios te va a suplir esa necesidad, pero yo tengo que ir un poquito más allá y tengo que entender que el amor de Dios tiene que ver con el poder que Él me da para transformar mi entorno, para transformar mi vida. Ay, joder, ya hacía mucho que no gritaba. Y todos se ponen las máscaras, ¿no? Estoy fuera de condición, perdón, hermanos. El amor de Dios, hermanos, entonces, no es un amor romántico. Es un amor que tiene poder. Poder. ¿Cómo opera ese poder? Quitándonos la ceguera espiritual, abriendo nuestros ojos hacia un nuevo estilo de vida. Es un amor que tiene el poder de romper tinieblas, de atravesar valles de sombras de muerte, de fortalecernos en medio de las tribulaciones, y también es capaz de producir la más hermosa paz en cada momento de nuestra vida. El amor es responsabilidad. ¿Están de acuerdo conmigo? El amor es responsabilidad. No le puedes decir a tu esposa que la amas si no eres un proveedor para ella. No le puedes decir a tu esposo que lo amas si no le respetas y estás al pendiente también de él. No le puedes decir a tus hijos que los amas si no los disciplinas y si no los ayudas y si no estás con ellos constantemente formándolos. No le puedes decir a alguien que lo amas si no lleva una responsabilidad implícita. El amor no solamente es cuánto te quiero y abrazos y caricias y besos.
El amor tiene que tener una responsabilidad. Y la responsabilidad del amor empieza conmigo mismo. Yo no estoy hablando solamente de que tengo que amarme a mí mismo y aceptarme y ser responsable, ¿verdad? Esto se usa mucho en todos los discursos de los motivadores, ¿verdad? Que ámate a ti mismo, cuídate, mira que vales mucho, que tú eres y esto y el otro, y te llevan a que te ames a ti mismo, pero de una manera egocéntrica, que tú te sientas que eres la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos, la última Coca-Cola en el desierto y nadie puede hacer nada en contra tuya. No se trata de ese tipo de amor, se trata de lo que Dios a través del Espíritu Santo puede hacer en nosotros para sentir y darnos nosotros el valor que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Para que esto suceda, debo saber de qué manera el poder del amor de Dios impacta primero sobre mi vida personal. Yo no puedo pretender influir en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mis seres amados, en la vida de mi iglesia, si primero Dios no ha obrado en mí, si yo no tengo esa seguridad de lo que es el amor de Dios en mi vida. Por eso el tema con el que empezamos esta serie se llama el poder del amor de Dios sobre mi vida. Porque primero yo tengo que estar seguro. De otra manera yo no puedo influir en nadie, yo no puedo ayudar a nadie, no puedo transmitir ese amor si no está primero en mí. No podemos ayudar a nuestra comunidad si no hemos comprendido esa clase de poder que da el amor de Dios. ¿Vamos bien? Ok, la dimensión del poder del amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Nunca vamos a terminar de entenderla. Pero sí podemos ir aprendiendo algunos principios que van a ser de gran ayuda para nuestras vidas personales. Vamos a ver tres enseñanzas o tres principios acerca del poder del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones y cómo influye sobre nuestra vida personal, sobre nosotros mismos. Si Dios permite, la próxima semana hablaremos sobre cómo influye en el matrimonio. Y a lo mejor tú dices, pues yo no estoy casado, está bien, pero a lo mejor te vas a casar. O a lo mejor alguien cerca de ti que está casado, puedes aprender para ministrarle y para ayudarle. La siguiente semana hablaremos del amor de Dios, el poder de Dios sobre nuestros hijos y después sobre nuestra iglesia. Así es que vamos a ver tres principios ahora acerca de cómo opera el poder del amor de Dios sobre mi vida personal. Número uno, el poder del amor de Dios me hace ver la realidad de dos mundos. Me hace ver la realidad de dos mundos. Vayan conmigo ahí a Romanos 5, donde estábamos al principio en el versículo 14. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe, no puede entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual, dice Pablo. Porque para que puedas entender lo que está pasando en el mundo espiritual, tienes que aprender por medio del poder del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Tenemos que entender que esas cosas se tienen que discernir de manera espiritual. Vivimos en un mundo terrenal, pero también vivimos en un mundo espiritual, hermanos. Como cristianos, ahora lo sabemos. ¿Todos lo sabemos? ¿Sí? Ok. Vivimos en un mundo terrenal en el que nos estamos viendo ahorita, ¿verdad? Este es el mundo terrenal. Algunos traen hambre, a lo mejor no desayunaron y ya están pensando, híjole, ahorita saliendo a los de lengua o los de tripas, no sé. Ese es el mundo terrenal. Algunos a lo mejor ahorita trae alguna aflicción y mañana tengo que pagarla. Y ay, ¿para qué me recuerda, pastor? Ese es el mundo terrenal, ¿verdad? A lo mejor alguno vino embroncado con la mujer o con el marido. Ese es el mundo terrenal, el mundo de todos los días, en el que salimos, en el que sentimos frío, sentimos calor, sentimos cansancio, enojo, frustración. Ese es el mundo natural, el mundo terrenal. Pero también nos movemos en un mundo espiritual, en un mundo influido
por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero también influido por el maligno que quiere destruir nuestra relación que tenemos con Dios, que quiere destruir el plan que Dios tiene con nosotros. Estamos en medio de esa lucha. La Biblia está llena de ejemplos, de historias, de declaraciones y de puntos doctrinales sobre este tema. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, Él todo el tiempo estuvo enseñando abiertamente esta dualidad del mundo espiritual y del mundo terrenal. Tan era así que el mundo espiritual se manifestaba en el mundo natural cuando Jesús andaba caminando, ¿verdad? Salía la gente que estaba endemoniada. Los demonios pertenecen al mundo espiritual, pero no podían soportar la presencia espiritual y terrenal de Jesús y se manifestaban. Y Jesús tomaba autoridad. Él no le pegaba ni hacía nada en contra de la gente que estaba siendo instrumento de Satanás y que estaban siendo poseídos. Jesús hablaba al mundo espiritual. Jesús les daba orden a los espíritus, a los demonios, que se fueran. Jesús no agarró a cachetadas a ningún endemoniado, como hacen ahora algunos liberadores, ¿verdad? Yo he visto gente que le pone unas tundas a los pobres endemoniados. Jesús no hizo eso. Jesús hablaba al mundo espiritual. La primera vez que tuvimos un caso en la iglesia, hace 30 y tantos años, un muchacho y pues no sabíamos, yo no tenía ni idea, y los hermanos que estaban conmigo menos. Así es que entre todos lo teníamos agarrado al pobre muchacho. Era flaquito el muchacho. Por una fuerza lo teníamos agarrado entre todos. Y uno le gritaba: cállate, espíritu inmundo. El otro le decía: vete a los cerdos. El otro le preguntaba cómo se llamaba. Y eso era un desastre. Cada quien le decía lo que se le ocurría. Y el demonio ahí riéndose y burlándose de nosotros, ¿no? Y todos lo teníamos agarrado. Ya estaba hasta rojo de las manos el pobre muchacho. Lo teníamos así. Y yo dije: no, esto va mal, esto no va bien, esto así no es. Me fui en el carro rápido a buscar a un hermano, a un pastor, amigo mío. Le dije: oye, tú sabes de esto, mano, ven, porque yo es la primera vez que veo esto, no sé qué está pasando aquí. Y ya vino, y cuando llegamos otra vez, los hermanos tenían al pobre muchacho. No, hombre, ya le habían puesto una soga al pobre. Ya no sabía yo si estaba endemoniado o estaba dolorido. Le habían puesto una. Y en cuanto llega este hermano, este pastor, se lo queda viendo a los ojos al muchacho, y el muchacho otra vez empieza a tirar y se revuelca, y ya venían otra vez los hermanos sobre él, ¿no? Y el pastor les dice: no, hagan su lado, no lo toquen. Y nomás se acercó a él y le dijo: en el nombre de Jesús, déjalo. Pum. El mundo espiritual se llega a manifestar, pero el mundo natural, hermanos, a veces no nos damos cuenta de la dualidad en la que estamos viviendo. Y el mundo espiritual está inmerso también en el mundo terrenal. La gente que no conoce de Dios, la gente que no ha tenido un acercamiento a la Escritura, dice Pablo, para ellos esto es una locura. Esto es algo fuera porque no lo entiende, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Cuando el amor de Dios opera en mi persona, entonces Dios desarrolla en mí, por su Espíritu Santo, la capacidad de poder entender que me muevo en un mundo espiritual y me muevo también en un mundo terrenal. Ahora, eso no quiere decir que de todo le voy a echar la culpa al diablo. Porque hay cristianos que se escudan: ay, no es que este diablo cochino. No, espérate, no fue el diablo cochino. Es que tú no tienes una disciplina de ahorro, por ejemplo. No tienes una disciplina sana en tus finanzas. No tienes una disciplina sana en tu conducta diaria. O sea, no de todo le eches la culpa al diablo. Por eso yo tengo que aprender a discernir cuándo es un impedimento que Satanás está tratando de usar en mi contra y cuándo soy yo. Mi inmadurez, mi carnalidad, que me está impidiendo desarrollar mi vida cristiana. ¿Están ahí? Ok. La Biblia está llena de ejemplos, como les dije, hermanos, historias, declaraciones, doctrinas. Jesús habló muchas veces a través de parábolas.
Hablaba a través de situaciones del mundo terrenal que la gente conocía. Jesús les hablaba de la cosecha, Jesús les hablaba de las ovejas, Jesús les hablaba del trigo, Jesús les hablaba de las uvas, Jesús les hablaba de un hombre que tenía 2 hijos, Jesús les hablaba de cosas que eran comunes para ellos en el mundo terrenal. Pero a sus discípulos y a la gente que le seguía, de esa enseñanza terrenal, Él les daba entonces la enseñanza espiritual. ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? Porque Él está hablando de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, entonces lleva fruto. Eso es algo normal, eso es algo que lo vemos todos los días. Tiene que sembrarse para que crezca y sacar el grano y poder tener harina y hacer las tortillas de harina. Pero Jesús no les estaba hablando del trigo, les estaba hablando del mundo espiritual y se estaba refiriendo a Él mismo. Tengo que caer en tierra, es decir, me tienen que matar, tengo que morir para que cuando yo me levante entonces pueda llevar fruto. Y ustedes son el fruto. Jesús hablaba de todas estas cosas, dándoles a entender lo que tenía que ver con el mundo espiritual. La gente religiosa de su tiempo no lo entendía. Para ellos era locura. No entendían lo que Jesús les quería decir. Pero los discípulos, cuando Jesús los tomaba aparte y les enseñaba, ellos entendían, ellos comprendían. Y era gente que no tenía más educación, era gente que no tenía letras, era gente sencilla, era gente común y corriente. Pero el Espíritu Santo de Dios hacía que ellos pudieran entonces discernir en el Espíritu lo que el Señor les estaba diciendo. Amén. De la misma manera, hermanos, el poder del amor de Dios hace que yo pueda entonces empezar a tener el discernimiento que necesito y ver que me estoy moviendo en 2 mundos que se oponen constantemente contra sí. Decía Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros queremos servir al Señor, queremos amar a Dios cada vez más, pero siempre hay una fuerza que nos impide, que nos resiste, ¿verdad? Y yo tengo que aprender a discernir, yo tengo que saber cuándo es Dios el que me está resistiendo, si es que vieron el estudio del miércoles pasado, cuando hablamos de Filipenses. Yo tengo que saber cuándo es Dios, cuando me está impidiendo algo y cuándo es un obstáculo que Satanás lo está poniendo. ¿Cómo podía saber Pablo que no iba a ir a Asia? ¿Cómo sabía que era el Espíritu Santo de Dios que lo estaba resistiendo? ¿Cómo sabía él que no era un engaño de Satanás? Porque Pablo había desarrollado su sentido espiritual. Pablo había desarrollado ese discernimiento que viene a través del poder del amor de Dios. Aquí es donde el poder del amor de Dios, donde el amor de Dios, hermanos, pierde esa forma romántica con el que la hemos visto toda nuestra vida quizás. Y empezamos a entender que el amor de Dios opera a través del poder que nos ha sido dado. Hay 2 mundos entonces que se están viviendo de manera paralela. Esto no tiene que ver nada, hermanos, por favor, con metafísica ni con doctrinas de la nueva era. Esto es una realidad que la Biblia enseña, que lo establece desde un principio. Y todas estas ideologías lo han tomado de la Biblia y lo han malversado y han hecho sus doctrinas de demonios. Pero Dios nos ha enseñado que nosotros tenemos un espíritu. Y este espíritu va a volver a Dios a través de la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección? Si no crees, pues aquí te quedas, no hay problema. Pero yo sí creo que cuando nuestro cuerpo físico muera, un día resucitaremos con el Señor y le veremos tal y como Él es. Así es que para poder entender, hermanos, mi vida personal, para entender todo lo que sucede en mi vida y si realmente quiero conocerme a mí mismo y superarme a mí mismo y aprender a amarme a mí mismo, que por cierto estas verdades son un gran mercado para los motivadores, tanto para hombres como para mujeres, y ustedes lo han visto y se pueden dar cuenta en las redes sociales cuántas imágenes se van a encontrar acerca de valórate a ti mismo y tú tienes un valor y respétate y aprende y que te valores, y, ¿verdad? Y que te inflan para que tú te sientas que tú eres. No se trata de esto, hermanos.
Se trata de entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Se trata de saber cómo el poder del amor de Dios opera en mi vida. Eso es humildad. Humildad no es decir, ay, es que yo soy muy humilde, pues es que yo. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Humildad es saber quién eres en Cristo Jesús, punto. Que no te crees ni más ni te crees menos. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco tengas menos. Sabes lo que eres en Cristo Jesús. Ahí está tu nivel de confianza en ti mismo, tu valor. Lo que determina tu valor es Cristo. ¿Sabes lo que eres en Cristo Jesús? ¿No eres perfecto? Por supuesto que no. A lo mejor no eres Miss Universo, pues por supuesto que a lo mejor no. Pero eres lo que Dios quiere que seas. Y ahí es donde radica mi felicidad. Ahí es donde radica mi estabilidad emocional. Cuando yo aprendo que hay dos mundos que se están contraponiendo, pero yo he decidido, como decía el corito aquel, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sigo donde el Señor me está llevando. El cristiano tenemos que entender, hermanos, abrir nuestros ojos a esta realidad del poder del amor de Dios. Este poder de su amor me permite tener claridad de que lo que está pasando en mi vida terrenal tiene una consecuencia en mi vida espiritual. Lo que estoy viviendo en mi mundo terrenal, hermanos, tiene una consecuencia en el mundo espiritual. No nos engañemos. No creamos que lo que estamos sembrando no lo vamos a cosechar. Lo que yo estoy viviendo en mi vida terrenal tiene una repercusión en el mundo espiritual. Si yo estoy siendo indiferente y apático en mi relación con Dios, va a haber una consecuencia espiritual. Cuando venga el tiempo de la prueba, voy a estar débil, voy a estar enclenque, voy a estar desnutrido espiritualmente y voy a ser presa fácil de los ataques del enemigo. Cuando mi corazón no está bien puesto en la palabra de Dios, cualquier hijo de vecino que traiga una idea loca me va a convencer y me va a apartar del amor de Dios. Porque todo lo que yo siembre en mi vida terrenal va a tener influencia en mi vida espiritual. Si tú estás sembrando violencia en tu vida terrenal, vas a cosechar violencia más adelante. Va a haber una consecuencia espiritual de esa violencia. Vi una imagen, no sé si ayer o ahora en la mañana, me llamó la atención. Está un hombre todo borracho, todo mal, todo. Y dice, pero si yo soy solito, yo no le hago daño a nadie, yo estoy ahí. Pero junto están sus chamaquitos, sus niñitos ahí, todos con unos ojotes de esos que pueden hacer en las caricaturas. Es verdad, parece que lo que nosotros hacemos no va a tener consecuencias, pero todo lo que hacemos, hermanos, en el mundo terrenal va a tener consecuencias también en el mundo espiritual. En aquel tiempo, dice el Señor, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a mucha gente y predicamos tu palabra. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque todo lo que hacemos en el mundo terrenal, hermanos, tendrá una influencia, una consecuencia en nuestra vida espiritual. Y dependiendo de la relación que yo tenga y mantenga con Dios, entonces estaré influyendo sobre mi vida terrenal. Así es que el amor de Dios, hermanos, es poder. Y ese poder me fue dado, ese amor me fue revelado. Y gracias a este poder es que ahora yo puedo percibir de manera clara las cosas del Espíritu. Y si todavía no las puedes percibir claramente, sigue orando. Sigue buscando al Señor, sigue desarrollando esa comunión con Dios para que puedas tener esa claridad espiritual. El hombre que no conoce a Dios se pierde en el sentimiento del amor y quiere percibir el amor de Dios desde un punto de vista humano, pero los que son del Espíritu han aprendido a discernir que el amor de Dios es un poder. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es poder. Y ese poder me permite ver con claridad lo que pasa en mi vida terrenal y lo que pasa en mi vida espiritual. Una vez que tengo esa claridad, entonces, segundo principio, el poder del amor de Dios me da la determinación para poder cambiar el rumbo
de mi vida. Puedo cambiar el rumbo de mi vida. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mucha gente quiere cambiar su vida, mucha gente quiere cambiar su estilo de vida. Y mucha gente hacen mandas, hacen juramentos, sacrificios humanos. Pero tarde o temprano vuelven a caer en lo mismo. Porque para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas necesitamos el poder del amor de Dios. Sin ese poder no podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Esto no tiene que ver que porque le tengo mucho amor al niño Dios voy a cambiar. Esto no tiene que ver porque es un asunto de sentimiento y porque le canté, le traje serenata al niño Dios o a quien sea, un santo, ya con eso voy a cambiar. No tiene nada que ver con un sentimiento. No tiene que ver con una expresión humana de amor. Tiene que ver con que ese poder del amor de Dios, yo debo de entender que es el único que tiene la capacidad de cambiar mi destino. No solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. El poder del amor de Dios se manifestó cuando Jesús tomó mi lugar en la cruz y me dio una esperanza de ser diferente a todo lo que era. Poder dejar todo lo que hacía antes en contra de Dios, en contra de mí mismo, en contra de mis seres queridos. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno de historias de hombres y mujeres que cambiaron radicalmente el rumbo de su vida cuando se encontraron con Jesús. Quedaron tan impactados por la fuerza del amor con que les hablaba, que el amor con que los trataba, del amor con que les enseñaba, que ese poder tuvo la capacidad de hacerlos cambiar totalmente el rumbo de sus vidas. Algunos tenían una vida, podríamos decir, normal. Era gente trabajadora, gente que tenía un oficio. Están Pedro y Andrés arreglando sus redes, eran pescadores, padres de familia. Estaban trabajando y Jesús se acerca. ¿Cómo fue que el Señor los reclutó? ¿Cómo fue que el Señor los trajo detrás de Él? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Una palabra. ¿Qué les dijo? Sígueme. Dejen lo que están haciendo. Síganme. El Señor no sacó un látigo. No los obligó. No sacó una escopeta y dijo, a partir de ahora me vas a seguir. Lo que usted mande, jefe. No lo levantó al estilo de los Zetas o al estilo de los cárteles para que le sirvieran. Fue el poder del amor de Dios. Fue ese poder en el amor de Jesús. Imagínense físicamente, nosotros lo vemos espiritualmente, pero físicamente lo que debió haber sido para Pedro, para Andrés, para Jacobo, para su hermano Zebedeo, para todos los que llamó, Tomás, a Leví, a Mateo, a Pablo. Imagínense lo que fue ver los ojos de Jesús cara a cara. Y con esa mirada de amor decirte, sígueme. Oye, ¿qué hacías? Te desarmaba. Te desarmaba solamente por decirte, sígueme. Hey, deja eso que estás haciendo, ven. Yo te voy a dar algo mejor. Yo te voy a enseñar algo mejor. Yo te voy a dar un oficio mejor. Deja lo que estás haciendo, ven. Ellos no se pudieron resistir. Mucha gente, hermanos, mucha gente, a pesar de tener malas vidas, malos hábitos, algunos eran gente mala, como Saulo de Tarso, como Mateo, pero de igual manera el rumbo de sus vidas cambió cuando se enfrentaron al poder del amor de Dios. Pablo tenía todo lo que era, todos sus logros, todos sus nombramientos, todo de lo que se gloriaba, de todo lo que se enorgullecía antes de conocer a Dios. Por eso dice este versículo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas que yo era, todo lo que tenía, eso es pérdida, eso no me interesa. Eso lo tengo ya por basura. ¿Por qué? Porque Jesucristo cambió radicalmente el curso de mi vida. El Señor me dio una nueva visión para mi vida, me metió en un carril totalmente diferente del que yo venía avanzando. El poder del amor de Dios sobre mi vida me da la determinación que necesito para cambiar el rumbo de mi vida. Lo hago por amor,
pero no por un amor terrenal ni humano, sino por un amor sobrenatural que me ayuda a renovar mi forma de pensar. Y como consecuencia, cuando renuevo mi forma de pensar, mi forma de actuar también cambia. Tengo que cambiar por Jesús. Efesios 4:22, léanlo conmigo, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No puedo decir que he experimentado el poder del amor de Dios sobre mi vida personal si no se ha ocasionado un cambio de rumbo de vida. Ese viejo hombre, con todos sus deseos engañosos, que son deseos que no eran verdad, que no nos llevan a ningún lado, solo traen tristeza y amargura, y a menos que no me deshaga de esa pasada manera de vivir, no puedo conocer el verdadero amor, la esencia del amor de Dios, a menos que no me deshaga de todas esas cosas que estaban robándome mi paz con el Señor. Eso es lo que produce el amor de Dios sobre mi vida. Número 1, me da una dimensión del mundo espiritual y del mundo terrenal, lo puedo percibir. Número 2, me da la determinación para poder cambiar el rumbo de mi vida. Y número 3, me infunde una esperanza sobre una meta eterna. Me infunde una esperanza sobre una meta eterna. Ahí mismo el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 13, dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué? Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuánto dolor, hermanos, cuántos resentimientos, cuánta amargura nos ahorraríamos todos si tomáramos el poder del amor de Dios para olvidar todo lo que queda atrás. Para usar este mismo poder para enfocar ahora nuestra mirada en un solo objetivo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuánto dolor, cuánto resentimiento, cuánta amargura, cuántas cosas del pasado seguimos arrastrando y no nos hemos podido deshacer de todo eso. Cuando yo experimento el poder del amor de Dios en mi vida, tengo la capacidad de soltarme ese lastre, dejarlo. No se me puede olvidar, porque yo no sé por qué Dios no nos puso un reset button en el cerebro, que le hagas bzz, te reseteas y ya estás nuevo, se te olvidó todo lo que pasó. Pero si se te olvida todo lo que pasó, entonces dices, qué bueno soy, qué chido soy. No, hombre, nadie como yo. Y entonces te ensoberbecerías y caerías. Dios nos deja los recuerdos, pero no para condenarnos, no para martirizarnos, no para amargarnos la vida, sino para que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Pero dice Pablo, tengo que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Me tengo que despojar de eso que está en el pasado. Tengo que echarlo para atrás, porque entonces ahora tengo que enfocar mi mirada en una sola cosa, en un premio. Hay un premio. Y dice Pablo, ese premio es el que va a llegar por el supremo llamamiento que yo he recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Jesús me llamó, dice Pablo. Jesús hizo un llamamiento y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo recuerda ese llamamiento. Dice Pablo, yo tuve un llamamiento. Jesús me habló. Mateo, sentado en su banco de los tribunos, recibió un llamamiento. Le vi, sígueme. Y al instante dejó sus impuestos, sus taxes, y se fue detrás de Jesús.
A los otros les dijo, yo les voy a hacer pescadores de hombres, dejen eso. Y dejaron sus redes al instante y siguieron a Jesús. A nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado y tenemos que seguir ahora a Jesús. Hemos recibido un llamamiento de parte del Señor. Y si tú dices, no, a mí no me ha llamado, algo está mal. Claro que ya te llamó. Ah, no, pero es que no he escuchado. Ah, es que entonces no has estado pendiente de lo que está pasando en el mundo espiritual. No has percibido el mundo espiritual. Eso es diferente. Pero de que Dios ya te llamó, ya te llamó. Si no, no estarías aquí sentado, ni estarías ahí en tu casa viendo esta transmisión. Está mejor ahorita la previa del Supertazón. Y algunos están, Si estás aquí, es porque percibiste la voz de Dios que te dijo, hey, tengo algo para ti, sígueme. Por eso estás aquí. No creas que te trajeron a la fuerza, No creas que te amenazaron. Si no vas conmigo a la iglesia, no te hago mole. Bueno, vamos a la iglesia pues. Ese fue el medio que Dios usó. A veces usa mole, a veces usa menudo, a veces usa gorditas. Los caminos del Señor son inescrutables. Pero de que estás aquí, estás aquí. Y si estás aquí, es porque el Señor te dijo, hey, sígueme, te necesito. Y responder a ese llamado, hermanos, responder a ese llamado conlleva un premio. Un premio. El premio del supremo llamamiento. Déjenme explicárselos por último para terminar. Cuando Jesús le dice a Pedro y a Andrés que lavaban sus redes, síganme. Y se lo dijo también a Juan, a Zebedeo, se lo dijo a Mateo, se lo dijo a Tomás, se lo dijo a Saulo de Tarso, a Timoteo, a Filemón, se lo dijo al carcelero de Filipos, me lo dijo a mí, se lo dijo a mi esposa, se lo dijo a cada uno de ustedes. Sígueme. Este es el supremo llamamiento. Este es el supremo llamamiento. ¿Lo entienden, hermanos? Este es el supremo llamamiento. Todos ustedes que están aquí sentados, los que están en su casa oyendo, yo, todos hemos recibido este llamamiento de parte de Dios. Algunos nos hemos hecho locos a lo mejor. Eso es otra cosa. Pero de que Jesús ya te dijo, sígueme, ya te lo dijo. Te lo puedo asegurar como que pongo mi mano sobre mi Biblia. El Señor ya te llamó. De otra manera, no estarías aquí. No estarías aquí ni estarías conectado ahorita en esta transmisión. El Señor ya te llamó. Ahora, ¿cuál es tu enfoque sobre ese supremo llamamiento que Dios ya te hizo? ¿Dónde está tu enfoque? Pablo dice, todo lo que yo tengo, lo tengo por basura, ya lo tengo por perdido. Todo lo que yo era, mis logros, mis títulos, mi posición social, mi posición religiosa, mi lugar como sínodo del Sanedrín, del consejo de la sinagoga, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que hay un premio por seguir el llamamiento que el Señor me hizo. Cuando Jesús me dijo, sígueme, ahora entiendo que hay un premio y mi mirada está puesta en ese premio. No puedo perder el tiempo volteando para atrás. No puedo perder el tiempo volteando a ver mi pasado. No puedo perder el tiempo volteando a ver al que me hirió, al que me lastimó, al que me defraudó. No puedo perder el tiempo, porque ahora tengo una meta puesta. Y esa meta se llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengo un premio. Y yo voy caminando hacia ese premio. Y no quiero que nada me distraiga de ese premio. El mundo terrenal me va a querer bloquear, sí, pero ahora he aprendido a discernir por el poder del amor de Dios. Cuando el mundo espiritual me quiere bloquear, porque yo tengo una meta. Cuando el mundo natural quiere que mi vida cambie de rumbo, ahora me doy cuenta que el poder del amor de Dios me ayuda a tener la determinación que necesito para mantenerme en ese rumbo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces viene la pregunta y la decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo a Cristo o sigo al mundo? ¿Cambio mi forma de vida o sigo viviendo igual? ¿Olvido mi pasado de una vez por todas
¿O lo sigo guardando para cuando haga falta y cuando tenga ocasión de vengarme de los que me lastimaron? ¿Qué hago? Es ahí donde entra el poder del amor de Dios, hermanos. No para forzarnos, no para obligarnos, sino para invitarnos. Jesús invitó a mucha gente. Mucha gente. Muchos aceptaron la invitación y muchos otros la rechazaron abiertamente. ¿Se acuerdan de Pablo predicando en el Areópago? Vénganse, Benji, muchachos de alabanza. Pablo predicando, la gente le escuchaba y se emocionaron con lo que Pablo les estaba predicando. Pero dice el libro de Hechos, cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección de los muertos, entonces dijeron, ay no, Pablo, ahora sí ya la regaste. Ya te oiremos en otra ocasión. Rechazaron el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está muy padre lo que estás hablando y predicando, pero eso de entregarme totalmente y de renunciar a lo que tengo y dejar lo que estoy haciendo, ya te oiremos en otra ocasión. Ya lo haremos en otra ocasión. Dios sigue llamando, hermanos, y Dios ha llamado a muchísima gente a lo largo de la historia, millones. Si toda la gente que Dios ha llamado en estos 8 años que yo he estado aquí, sin contar los anteriores, nada más los 8 años que yo he estado aquí, si todas esas personas hubieran escuchado la voz de Jesús, ese supremo llamamiento, hermanos, esto estaría a reventar de gente. Ni siquiera en el auditorio grande cabríamos. Si a toda la gente que Dios le ha llamado y que Dios le ha dicho, sígueme, estuvieran aquí, si hubieran respondido al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos lo disfrutaron por un tiempo. Muchos pensaron que eso era el amor de Dios, pero no lograron entender que el poder del amor de Dios no es un sentimiento, que el poder del amor de Dios es una decisión. Es un compromiso con ese llamado. Y se les hizo fácil dejarlo. Se les hizo fácil abandonarlo y rechazarlo. Quizás el mundo les ofreció una opción mejor. A su propio parecer, por supuesto. Quizás el mundo les puso trabas. Quizás el mundo distorsionó algo en su vida y ya no decidieron seguir ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero el poder del amor de Cristo Jesús, hermanos, sobre nuestra vida nos abre la vista espiritual, como el siervo del profeta Eliseo, ¿se acuerdan? Estaban rodeados de soldados enemigos, y el siervo del profeta le dio miedo y le dijo a Eliseo, Señor, hasta aquí llegamos. Pero Eliseo había aprendido a desarrollar esa visión espiritual. Y Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de mi criado, por favor. Y cuando Giezi pudo ver el mundo espiritual, se dio cuenta de que esos soldaditos humanos que estaban alrededor de ellos, detrás de ellos estaba todo el ejército celestial, carros de fuego. Y le dijo Eliseo, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ese mismo poder del amor de Dios le dio la determinación a Saulo de Tarso y a millones de cristianos, hermanos, para cambiar radicalmente sus vidas y para poder tener una esperanza en la eternidad, con los ojos puestos en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios sobre mi vida no tiene nada que ver con un amor romántico. No tiene que ver con querer abrazar a Jesús. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que ese amor es capaz de producir un poder tal
que va a cambiar radicalmente el curso de mi vida. Mi vida fue cambiada. La vida de muchos de ustedes ha sido cambiada. La vida de muchos de ustedes ha sido totalmente transformada. Muchos de ustedes se están enfilando hacia otro propósito nuevo que el Señor tiene para ustedes. Algunos se han quedado un poquito rezagados, pero tarde o temprano el Señor los va a volver a jalar y los va a volver a meter. Pero todos estamos, hermanos, con esa mirada. Y si de pronto te ha dado la tentación voltear para ver tu pasado, no lo hagas. No lo hagas. No te conviertas en estatua de sal como la mujer de Lot. La mirada puesta en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El poder del amor de Dios sobre mi vida va a cambiar todo. Y entonces yo podré cambiar mi matrimonio, y entonces podré cambiar a mis hijos, y entonces podré ayudar en mi iglesia. Pero si no lo entiendo a partir de mi vida personal, no voy a poder salir adelante. Pónganse de pie, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, y empieza a darle gracias a Dios. Piensa en esta palabra y deja que el Espíritu Santo ponga esta palabra en tu corazón. Hay tanta gente cerca de nosotros que necesita ser alcanzada y transformada por este poder del amor de Dios. No es un poder temporal, no es un poder humano, hermanos. No estamos hablando de emociones. No estamos hablando de sentimientos. Es que yo siento que amo mucho a Dios. No, no es lo que sientas. Se trata de la convicción que hay en tu interior, y que esa convicción te está llevando a poner tu mirada solamente en esa eternidad. Solamente en esa eternidad, no hay más. Jesús ya te llamó. Jesús ya te dijo, sígueme. Ya te llamó por nombre. Ahora es tu responsabilidad lo que vas a hacer con ese llamamiento. El joven rico se puso triste porque tenía muchas riquezas y dio la media vuelta y se fue. La gente que escuchaba a Pablo en el Areópago dijo, otro día te escucharemos acerca de esto. El magistrado que estaba juzgando a Pablo le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Cuánta gente ha rechazado la invitación de Jesús? Y los ves vagando por el mundo, y los ves sufriendo, y los ves de fracaso en fracaso. Porque una vez gustaron la benignidad del Señor, porque una vez tomaron de la fuente de la vida, pero decidieron dar la media vuelta y regresarse de donde habían salido. Y Jesús no va a forzar nunca a nadie, nunca te va a obligar, nunca te va a poner algo para que a fuerza regreses con Él. No, no. El poder del amor de Dios es transformador sobre mi vida. El poder del amor de Dios es tan fuerte que no me puedo escapar. El poder del amor de Dios forma una fuerza de atracción tan grande que no me puedo zafar de ella. Cuando yo he entendido, cuando he aprendido a percibir el mundo espiritual, cuando he aprendido a tener la determinación de cambiar el rumbo de mi vida, y cuando he puesto mi mirada solamente en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extiéndete a lo que está delante, hermano, por favor. Extiéndete a lo que está delante. Déjate de cosas. Déjate de cuentos. Déjate de pretextos y deja de hacerte la víctima y el mártir. Déjate de esas cosas. Jesucristo ya te llamó. Jesucristo ya te dijo, sígueme.
Y tenemos ahora una responsabilidad con ese llamamiento. Adora al Señor ahí donde estás. Ya vamos a salir. Los chicos ya están saliendo de su clase, pero mientras Benji nos ministra con este canto, es hermoso. Quiero ser una ofrenda de amor para ti, Señor. Quiero ser una ofrenda. Quiero presentarme como un sacrificio a ti. Entendamos, hermanos, lo que significa el poder del amor de Dios sobre mi vida. El poder de Dios sobre mi vida es acción, es fuerza, es determinación, es decisión. No es algo romántico. Mi vida no tendrá la capacidad de impactar a nadie si no entiendo este poder obrando en mi vida, si no entiendo este llamamiento. Habla, Señor, a cada corazón. Y una ofrenda de amor, Oh, Señor, seré para ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque Tú eres mi Dios, Señor. eres mi Dios, eres digno de adorar. Sí, Jesús. Y una ofrenda de amor seré Para ti, Señor. Para ti, Señor Jesús. Gracias.